Prepárense, porque el nuevo libro de Voces Anónimas los mantendrá al borde de la silla, inquietos, mirando hacia la ventana y esperando la llegada de alguna presencia amenazante. Una presencia que aparecerá en sus vidas y los llenará de miedo y de sorpresa. Nuevo libro de Voces Anónimas, terror psicológico. Canjealo en Habitat con beneficios exclusivos. La siguiente leyenda urbana ocurrió en los Estados Unidos allá por la década de los 80. Cuentan que por aquellos años, en los suburbios de una ciudad norteamericana, había una casa grande y silenciosa en la que vivía una niña que solía pasar muchas noches a solas debido a la complicada vida social de sus padres. Conscientes de que a su hija no le gustaba nada estar a solas, los padres decidieron comprarle un cachorro para que le hiciera compañía. La niña se enamoró del pequeño animal a primera vista y desde entonces, como sabía que el perrito estaba allí, podía dormir tranquila. Fue así que la niña y su mascota se hicieron buenos compañeros enseguida y hasta llegaron a entablar una especie de código para comunicarse entre sí. Cuando la pequeña se iba a dormir, siempre dejaba al perro acostado en el piso, junto a la cabecera de su cama. Y cada vez que se ponía nerviosa por la oscuridad, el silencio o la soledad, tenía la costumbre de bajar la mano hasta donde estaba echado su perro y dejar que éste se la lamiera. Apenas el perro le lamía la mano, la niña se calmaba. Tenía la plena seguridad de que su mejor amigo estaba cuidándola, así que el miedo desaparecía en ese preciso instante y podía dormirse sin ningún tipo de problemas. Pero en una de esas noches que tuvo que quedarse sola, la niña se sintió más inquieta que nunca. Por alguna extraña razón, estaba extremadamente asustada. Le parecía que había algo rondando en alguna parte de su casa y tenía un mal presentimiento. Para colmo, sabía que esa noche sus padres iban a regresar muy tarde. Por eso decidió ir a acostarse mucho más temprano que de costumbre, ya que al menos en su cama, en su cuarto y en compañía de su mascota, se sentía mucho más protegida. Tratando de distraerse, antes de dormir, la niña se puso a jugar con el perrito hasta que a ambos les entró sueño. Cuando el cachorro por fin se durmió, la niña lo acostó con mucho cuidado al lado de su cama para que descansara como lo hacía todas las noches. Luego tomó sus juguetes, se tapó con la frazada, apagó la luz y recostó la cabeza en la almohada. Cada tanto, la pequeña estiraba su mano y acariciaba al perro para asegurarse de que todo estuviera bien. Pronto, aquella niña, a pesar del nerviosismo que sentía, se quedó profundamente dormida. Sin embargo, a mitad de la noche, se despertó al escuchar unos sonidos misteriosos que provenían desde algún lugar de la casa. Parecían pasos, como si hubiese alguien deambulando. Esto la asustó bastante, así que tomó la frazada y se tapó todo el cuerpo menos los ojos, que intentaban mirar en la oscuridad de un lado a otro de la habitación. Pero lo cierto es que no veía nada, aunque sí seguía escuchando todo tipo de ruidos, y además adivinaba movimientos más allá de la puerta de su cuarto. La niña se sentía aterrada y solo atinaba a permanecer lo más quieta que podía, sin animarse siquiera a prender la luz o a sacar la mano de la cama para acariciar a su perro. De repente, le pareció, incluso, sentir ruidos de pasos en el interior de la habitación. Era imposible estar segura, ya que el cuarto estaba oscuro, pero los sonidos cada vez eran más cercanos. Aquello que se movía en la oscuridad estaba alrededor de su cama.
De golpe empezó también a oírse una especie de crujido, como si alguien estuviera rasgando o rompiendo algo, no muy lejos de donde ella se encontraba. La niña, muerta del susto, sollozaba bajito de los nervios, pero al rato aquellos ruidos misteriosos cesaron y todo permaneció otra vez sumido en el más absoluto silencio. Cuando creyó que todo había pasado, la niña respiró aliviada. Pero para sentirse más tranquila todavía, hizo lo que solía hacer cada vez que estaba asustada y quería calmarse. Estiró su mano en la oscuridad para que su cachorro se la lamiera. Y casi enseguida sintió esa humedad tan característica de la lengua de su perro recorriéndole la yema de los dedos. Entonces el alma le volvió al cuerpo. Afortunadamente, pensaba la niña, el cachorrito seguía allí y él no iba a dejar que nada malo le pasara. Así que, bastante tranquila, pudo conciliar el sueño. La noche transcurrió sin problemas. No obstante, cuando a la mañana siguiente la niña se despertó y se dirigió al baño, se llevó una sorpresa muy desagradable. Apenas abrió la puerta, vio que sobre el espejo alguien había escrito una frase. Estaba redactada con letras macabras, de un color rojo parecido al de la sangre. Esta frase, que prácticamente cubría toda la superficie del espejo, decía así: no solo los perros lamen. Al ver esto, la pequeña dio un terrible alarido de espanto y salió corriendo del baño en dirección a su cuarto. Pero ni bien cruzó el umbral de la puerta de su habitación y encendió la luz, se encontró con una escena todavía más espantosa que la anterior. Con un gesto de terror que le desfiguraba la cara, se dio cuenta de que su pequeño cachorro estaba muerto. Su cuerpito estaba tendido a un costado de la cama, con el cuello roto y en medio de un impresionante charco de sangre. Cuenta la leyenda que después de esta terrible experiencia, la pequeña quedó traumada para siempre y que hasta el día de hoy permanece internada bajo tratamiento médico en un hospital psiquiátrico. Esta historia es una de las más populares en el mundo entero, ya que habla de algunos de nuestros miedos más arraigados: el miedo al silencio, a la soledad y a la oscuridad, el pánico de sabernos sumidos bajo la compañía de las voces anónimas. Esta historia tuvo lugar hace ya unos cuantos años. Ocurrió en una vieja cabaña de campo ubicada en una zona del interior del territorio uruguayo. La casa, según se sabe, estaba en un sitio apartado de los caminos y carreteras principales del territorio oriental, cerca de una zona de sierras rodeada por un espeso bosque de árboles muy altos. A esta cabaña llegó, un buen día, una familia que vivía en la capital uruguaya y que utilizaba este sitio para pasar las vacaciones de invierno. La familia estaba compuesta por el padre, la madre y dos hermanas, de 11 y 9 años respectivamente. La mañana en que llegaron al lugar se presentaba fantástica. Un sol muy radiante y un cielo completamente celeste coronaban el cielo. No obstante, al poco rato de llegar, sobrevino una dificultad imprevista. Es que seguramente, por culpa del apuro de los preparativos, se habían olvidado de cargar en la valija del coche unas provisiones indispensables para su estadía en el lugar. Fue así que los padres decidieron ir hasta un pueblo cercano a comprar algunos víveres. Esta idea no le gustó demasiado a las niñas, que inmediatamente
hicieron saber a sus padres que preferían aguardarlos en la cabaña. Estaban un poco cansadas del largo viaje y para ellas era mejor permanecer allí en lugar de seguir recorriendo kilómetros en el auto. Los padres estuvieron de acuerdo con las niñas y apenas unos minutos después se fueron en el auto hasta un centro poblado cercano, no sin antes prometerles que regresarían puntualmente al caer el atardecer. Así, las pequeñas se quedaron solas y se dispusieron a comenzar sus ansiadas vacaciones. Ordenaron sus cosas, recorrieron todos los rincones de la casa y jugaron hasta quedar agotadas. Todo estaba perfecto, pero en determinado momento las niñas vieron que el cielo se había cubierto con negros nubarrones. Luego comenzaron a divisarse en el horizonte los primeros relámpagos. Más tarde, se escuchó el lejano ronquido de un trueno. Y las primeras gotas se hicieron sentir sobre los vidrios de las ventanas, las paredes y los techos de la casa. Minutos después, un copioso diluvio se había desencadenado ya definitivamente en el lugar. Las hermanas comenzaron a preocuparse cuando vieron que la tormenta se presentaba amenazadora. El agua caía en cantidades asombrosas. El viento agitaba con desmesurada violencia la copa de los árboles, silbando furiosamente al pasar entre sus ramas, y objetos de la más variada naturaleza golpeaban contra las paredes de la casa. Tanta era el agua caída que en el camino de entrada a la cabaña se formaron hondos charcos de barro intransitables. Las niñas comenzaron a desear en lo más íntimo de su alma que sus padres regresaran de una buena vez. Pero estas dos hermanas se llevaron una desagradable sorpresa luego de que una de ellas atendiera el teléfono de la cabaña pocos minutos más tarde. Con una voz entrecortada por los problemas de la comunicación, la madre llamó para explicarles que la cantidad desmesurada de agua caída había desbordado todos los ríos y arroyos de la zona y que, por lo tanto, el camino de acceso a la cabaña estaba cortado por una gran inundación. Les explicó que les resultaría imposible regresar a la cabaña antes de la noche. Y eso, en el mejor de los casos, porque si la fuerte lluvia no paraba, lo más probable sería que debieran aprontarse para pasar la noche en soledad. Al escuchar esto, por supuesto, las niñas se pusieron un poco inquietas, pero fueron calmadas por sus padres, quienes con buenas razones les explicaron que no iba a pasarles nada malo, y así lograron tranquilizarlas. Luego, mientras se estaban despidiendo, la línea telefónica se cortó y las niñas ya no pudieron volver a comunicarse con sus padres. Enfrentadas al inquietante panorama de estar solas, las dos hermanas optaron por llevar a cabo alguna actividad que las distrajera y que las obligara a ocupar la mente para no tener que pensar en la preocupante situación en la que se hallaban. Entre otras cosas, leyeron un par de libros, jugaron a las cartas y conversaron de cosas de la vida, sentadas una muy junto a la otra en un sillón que había en el living comedor. Y así estuvieron durante un buen rato, contando los minutos que faltaban para ver nuevamente a sus padres, mientras afuera la tormenta empeoraba. De golpe, un imponente rayo cayó en las cercanías de la cabaña, iluminando la noche por un largo segundo, y como resultado de su furiosa descarga, se cortó abruptamente la energía eléctrica. Las luces de la cabaña se apagaron al unísono y todo quedó envuelto por la más oscura de las penumbras. Es difícil imaginar lo que habrán sentido las niñas en aquel momento en que, al borde ya de un ataque de nervios,
se encontraron súbitamente a solas en aquella absoluta negrura en medio de un apagón. Lo peor de todo es que en determinado momento las dos hermanas comenzaron a sentir ruidos extraños y pasos en diferentes habitaciones. Además, veían sospechosas sombras que se movían en el interior de la casa cada vez que un rayo rompía la oscuridad. Naturalmente, como estaban ya sumamente espantadas, se abrazaron fuertemente, tratando de protegerse y de darse ánimos. En medio del caos, la más grande de las hermanas recordó que había visto un viejo farol de combustible que estaba en la cocina. Inmediatamente fue a buscarlo, lo encendió y lo colocó en medio de las dos. Se quedaron aguardando atentas y en silencio, iluminadas por el ámbar titilante de la llama del farol, y cuando lograron tranquilizarse y por fin el sueño comenzó a vencerlas, decidieron subir a la planta alta en donde estaban los dormitorios. Las niñas ingresaron a tientas a su habitación y luego de dejar el farol sobre una mesa de luz, cada una se acostó en su respectiva cama. La tenue llama del candil evidenciaba que no le quedaba mucho querosén y que pronto se apagaría. Al darse cuenta de esto, las hermanas se arroparon bien, no tanto por el frío, sino más bien por el miedo. Es que, en efecto, y por más que ninguna se animara a reconocerlo expresamente en voz alta, las dos hermanas tenían un fuerte presentimiento que les decía que no estaban completamente solas. Y como era previsible, apenas unos instantes más tarde, la luz del farol terminó por extinguirse completamente y las niñas, una vez más, quedaron completamente oscuras en aquella vieja cabaña. La mayor de las hermanas, buscando transmitirle seguridad a la más pequeña que sollozaba en la oscuridad, le propuso que estirara su mano y tomara la suya. «Estira tu mano y toma la mía. Vamos», le dijo la más grande a la otra que lloraba bajito en la penumbra. Ninguna de las dos lograba ver a la otra, pero el hecho de saber que sus manos estaban unidas las tranquilizaría bastante y las ayudaría a vencer el miedo que torturaba sus mentes. Así lo hicieron, en definitiva, y luego de sacar sus respectivas manos de abajo de las sábanas, las estiraron en el aire, tratando de estrecharlas entre sí. Una vez que las unieron, las dos hermanas se sintieron acompañadas y de esta manera lograron liberarse en buena medida de la gran tensión que se había apoderado de sus sentidos. Y se relajaron, a tal punto que el cansancio comenzó a rendirlas. Ninguna supo muy bien cómo lo consiguió, pero lo cierto es que pronto las dos hermanas lograron dormirse, y para cuando se despertaron, ya hacía largo rato que había despuntado el alba. Una gran claridad se insinuaba en el exterior. El temporal se había retirado y las niñas, al abrir las ventanas del dormitorio, vieron entrar por ellas los destellos de un día espléndido. Y como sabían que al haber parado la tormenta pronto sus padres regresarían a la cabaña, las dos se sintieron mucho más tranquilas. En ese momento, mientras hacían tiempo, las hermanas comenzaron a repasar en voz alta lo mucho que se habían asustado la noche anterior. Llegaron a la conclusión de que todo había sido producto de la sugestión y que, con seguridad, el miedo a la oscuridad y a la soledad fue lo que las llevó a creer que en aquella cabaña se estaban manifestando algunos fenómenos sobrenaturales. Ahora que veían que todo estaba en orden y que lo había estado siempre, una amplia sonrisa se les dibujó en el rostro y se sintieron en algún punto un poco tontas y avergonzadas por haber tenido miedo sin motivo alguno. Y así, bromeando, la mayor dijo en voz alta: «No puedo creer lo tontas que fuimos. ¿Cómo nos asustamos?». Las dos rieron y jugaron a repetir aquella situación.
Fue así que intentaron tomarse otra vez de las manos, tal como lo habían hecho la noche anterior, para burlarse de lo mucho que se habían asustado innecesariamente. Lo extraño del caso es que, cuando las hermanas intentaron recrear la inocente experiencia del apretón de manos, pudieron comprobar, estupefactas, que por más que estiraban y estiraban desmesuradamente sus brazos, las manos no se alcanzaban. No había ninguna duda. Las dos camas estaban muy separadas una de la otra y el espacio que quedaba entre ellas era tan extenso que resultaba imposible que pudiera ser recorrido por la longitud de dos brazos humanos, incluso si fueran de adultos. Las sonrisas de ambas niñas se transformaron súbitamente en muecas de horror. Evidentemente, la mano que había tomado las de ellas la noche anterior no era de ninguna de las dos, sino la de una tercera presencia que, al estar completamente oscuras, no pudieron ver. ¿Quién estuvo en aquella habitación en el medio de las dos camas, tomando las manos de las dos hermanas? ¿Qué extraña presencia acechaba allí aquella noche en la oscuridad? La historia no lo dice, y ese es uno de sus grandes atractivos. Posee un final abierto que permite que cada uno imagine lo que mejor le plazca. Un final abierto que va de la mano de las voces anónimas. Los payasos son artistas del mundo de la alegría que buscan animar al público y robarle muchas sonrisas. Estos simpáticos personajes intentan generar carcajadas en la audiencia e impregnar a la atmósfera que los rodea de un aire mágico y divertido. Por todo esto, es muy extraño pensar que los payasos, además de hacer reír a la gente, también puedan generar miedo. Un miedo que es capaz de instalarse en la mente de las personas de la manera más macabra. Cuesta creerlo, pero lo cierto es que esta fobia existe. De hecho, el miedo irracional y enfermizo hacia los payasos tiene un nombre: coulrofobia. Existe una leyenda urbana ocurrida no hace mucho tiempo en Norteamérica que refleja claramente el miedo a los payasos. En Estados Unidos, un matrimonio y sus dos hijos pequeños vivían en una casa amplia y confortable. El padre y la madre trabajaban muchísimo, y eso, sumado a la difícil tarea de ser padres, los tenía extenuados. Así que una noche decidieron relajarse un poco y salir a cenar a un conocido restaurante de la ciudad. Aquella noche resolvieron llamar a una niñera para que cuidara a los pequeños durante su salida, porque ningún familiar podía hacerlo. La joven niñera, que había sido recomendada por algunos vecinos, llegó a la hora acordada, y los padres, luego de saludarla y darle las indicaciones correspondientes, salieron de la residencia rumbo al restaurante. Lo primero que hizo la chica fue ir a ver a los niños a su habitación, y para su sorpresa, los dos estaban plácidamente dormidos. Esto la tranquilizó bastante, porque cuidar niños no es una tarea sencilla, y así se le facilitaban bastante las cosas. Lo único que le quedaba por hacer era sentarse a ver televisión y de vez en cuando levantarse para verificar que estuvieran bien. La niñera permaneció un rato largo frente al televisor viendo una película, hasta que en determinado momento recordó a los niños y fue a verlos. La habitación estaba en penumbras y no quiso prender la luz para no despertarlos.
Pero esta vez, a diferencia del anterior, vio algo en el cuarto infantil que la perturbó por completo. Allí, en uno de los rincones, oculto bajo la penumbra, amenazante, se encontraba el muñeco enorme de un payaso sentado sobre una vieja silla mecedora de madera. Lo veía con dificultad debido a la escasa luz de la sala y porque estaba camuflado entre juguetes y osos de peluche. Igualmente, lo poco que vio le alcanzó para que se le helase la sangre y se le acelerara el pulso. El pelo rojizo del payaso, que resaltaba en la oscuridad por el destello de un rayo de luna que se colaba por la ventana, sus enormes zapatos a cuadros negros y blancos y su nariz pintada de un rojo tan intenso como el pelo, la incomodaron muchísimo, tanto que no pudo aguantar ni un segundo más en el dormitorio de los niños, y se fue. Así, muerta de miedo, volvió al living comedor y se sentó nuevamente a ver televisión. Pero a esa altura, la muchacha ya no prestaba atención a la película, pues había quedado terriblemente preocupada con aquella imagen macabra del payaso en la mecedora. Intentó tranquilizarse y pensar que todo era una locura, un truco de su propia mente. Pero la situación no mejoraba en lo absoluto, y por el contrario, con los minutos se iba tornando cada vez más tensa. Decidió entonces tomar cartas en el asunto y llamar a los padres para hacerles una singular y llamativa petición. La niñera llamó al teléfono que le había dejado el padre para casos de emergencia o para alguna consulta. El teléfono sonó varias veces y luego de un rato el hombre atendió. «Hola», dijo la niñera con un dejo de preocupación y luego prosiguió en voz baja, casi susurrando. «Antes que nada, déjeme decirle que los niños están bien y que duermen plácidamente. Pero lo estoy llamando por otra cosa. Sé que va a sonar extraño, pero quería pedirle si puedo cubrir con una sábana a ese muñeco del payaso, ese muñeco enorme que se encuentra sentado en la mecedora en el cuarto de los niños. Es que me da mucho miedo». Para sorpresa de la niñera, del otro lado de la línea, hubo unos segundos tensos de silencio que la pusieron mucho más nerviosa, hasta que la pausa se cortó abruptamente con una revelación que le hizo el padre, con notorio nerviosismo en la voz y que congeló cada uno de sus huesos, dejando a la niñera al borde del infarto. «Disculpe, pero nosotros no tenemos ningún muñeco de payaso». En ese momento, se cortó la comunicación. El padre volvió a llamar a la casa y escuchó el timbre sonar varias veces, hasta que finalmente alguien atendió. Sin embargo, no era la voz de la muchacha, sino otra espeluznante y macabra voz que le susurró. «Disculpe, ¿puedo cubrir a la niñera con una sábana? Es que me da mucho miedo». Una inmensa carcajada se escuchó y acto seguido el teléfono se cortó. El padre volvió a llamar, pero nadie atendió. Probó varias veces y sucedió lo mismo, así que sumamente preocupado ante semejante situación, decidió volver de inmediato a la casa, junto con su esposa, para ver qué era lo que había ocurrido. La sorpresa que ambos se llevaron al entrar a su hogar fue totalmente desagradable, tan desagradable que marcó sus vidas para siempre. En aquella casa, lo único que vieron fue sangre, en las paredes, en los pisos, en las escaleras, en todos lados. Pero lo peor fue cuando encontraron los cuerpos sin vida de los pequeños y el de la niñera. Cuentan que el grito que dio la madre al ver esto retumbó en todo el vecindario. Poco después, llegó la policía a la residencia y lo más curioso del caso
es que por más que buscaron en la zona y en la ciudad, nunca encontraron rastros del payaso asesino. Según cuenta la leyenda, luego de ocurrida esta masacre, el matrimonio abandonó de una vez y para siempre aquella funesta casa. Ninguno de los dos pudo superar el terrible trauma padecido. Lo más aterrador es que el culpable de aquellos crímenes tan espantosos nunca fue capturado ni identificado. Muchos creen que lo que dijo la niñera en aquella última llamada telefónica era cierto, y que realmente los asesinó un payaso siniestro que irrumpió en aquel hogar para matar de la manera más despiadada. Un payaso macabro que ríe a carcajadas ante el sufrimiento de las voces anónimas. Ocurrió en Montevideo. Dicen que allá por el año 1900, en la esquina de Boulevard Artigas y Rodó, existía una casa majestuosa. Se trataba de una construcción amplia y espaciosa, de 3 pisos y 2 altillos que se asemejaban a pequeñas torres. La mansión estaba repleta de rincones, amplias habitaciones, interminables pasillos y escaleras infinitas que se perdían en las alturas. Esa imponente casa era habitada por una familia perteneciente a la clase alta montevideana. Una familia que estaba compuesta por un matrimonio mayor y un hijo que al parecer era un joven muy apuesto, querido y considerado como uno de los solteros más codiciados de la capital uruguaya. Un día, el joven se comprometió con una joven aristócrata, hija de una familia adinerada y bien ubicada en la sociedad. Una muchacha que cuentan era hermosa, alegre y extrovertida. Pero algunos rumores aseguraban que ella tenía un amorío con un muchacho mucho más pobre. Alguien que frecuentaba en secreto, pues a su familia no le gustaba en lo más mínimo. Más allá de estos rumores sobre un supuesto romance prohibido, el protagonista de esta historia decidió construir una relación con ella. Muchos no tardaron en afirmar que todo se trataba de un acomodo entre familias, es decir, un matrimonio por conveniencia, algo que era usual en aquellos tiempos. Pero a pesar de todo, la realidad marcó que aquellos jóvenes decidieron casarse. Y para celebrar su unión, realizaron un gran festejo en las instalaciones de la casa de la familia del novio. La fiesta de casamiento fue verdaderamente majestuosa, y la casona se vistió con su máxima elegancia para recibir seguramente a lo más selecto de la burguesía montevideana. Los invitados, que fueron muchos, acudieron a la gala con sus mejores prendas, los hombres con elegantes smoking y las señoras con costosísimos vestidos de fiesta. Lo cierto es que en determinado momento de la noche, a las amigas de la novia se le ocurrió que no sería mala idea jugar a la escondida. El hecho no tiene nada de sorprendente, muy por el contrario, era sumamente común que en aquellas fiestas de la alta sociedad se organizara algún tipo de juego entre los más jóvenes, sobre todo entre las muchachas solteras. En tal sentido, jugar a la escondida era una de las diversiones más frecuentes. Además, aquella era, en efecto, una casa muy grande, donde no era difícil perderse. Seguramente los sitios para ocultarse que había en ella se multiplicaban tanto como las posibilidades de entretenimiento. Así que las muchachas apagaron las luces de las habitaciones de los pisos superiores y luego una de las amigas de la novia cerró sus ojos y se puso a contar mientras las demás corrieron a buscar sus respectivos escondites. Tal vez una de las más hábiles para esconderse era justamente la novia, porque en una de las tantas vueltas del juego empezaron a buscarla y no había quien la encontrara. Al punto de que al rato empezó a crecer la inquietud y a las muchachas que jugaban se le sumaron algunos de los familiares.
Posteriormente, todos los invitados de la fiesta comenzaron a rastrear a la novia desesperadamente. Todas las luces de la casa fueron encendidas y la gente comenzó a deambular por sus pasillos, repitiendo el nombre de la novia a los gritos. Pero a pesar de todo esto, no lograban encontrarla. Siguieron buscándola toda la noche, y cuando ya comenzaba a despuntar el alba, los invitados abandonaron la residencia, envuelto en el más misterioso y melancólico de los halos. Los familiares, que no cesaron de buscar, reportaron la desaparición de la muchacha ante las autoridades. Semanas después, al ver que no había ni una sola pista sobre su paradero, comenzaron a aflorar algunas desagradables sospechas. Entre varios rumores maliciosos, corrió la noticia de que la novia había esperado precisamente la noche de bodas para huir con su amante, dejando plantado a su novio en el altar. Se pensó que había escapado con impunidad a la vista de toda la sociedad montevideana para hacer aún más notorio el escándalo. Seguramente, esa muchacha había esperado ese momento como una venganza contra quienes la obligaron a ser parte de un matrimonio que ella nunca había deseado. Por eso, esperó pacientemente a que llegara el día de la boda para fugarse de la casona con aquel joven de bajos recursos con el que supuestamente ya tenía una relación y que al parecer deseaba perpetuar. Y fue así que todos aquellos que la conocían, incluyendo al novio, dejaron de buscarla. Con el paso del tiempo, los rumores maliciosos comenzaron a callarse y prácticamente nadie volvió a hablar sobre el tema. Pero la que nunca desapareció fue la vergüenza. Todas las miradas de la alta sociedad montevideana recaían sobre el novio. Fueron muchos los malos momentos que, debido a ese silencioso prejuicio, debió padecer. Dicen que el muchacho nunca llegó a superar la humillación y que, como la situación se presentaba tan traumática para él, su familia decidió enviarlo a estudiar a Europa. Obviamente, trataban de alejarlo de un entorno que solo podría traerle recuerdos desagradables y acrecentar considerablemente su tristeza. El frustrado novio, todavía muy confundido, aceptó la propuesta de sus padres y permaneció en Europa durante varios años. Finalizó allí su carrera, comenzó a dar sus primeros pasos como profesional y a la larga terminó quedándose a vivir en el viejo continente. Hasta que un día, el joven tuvo que volver obligatoriamente a Montevideo al enterarse de que su padre había fallecido y que debido a eso, su angustiada madre deseaba vender la propiedad y mudarse. Él debía encargarse de los temas de sucesión y además quería acompañar y contener a su madre en tan difícil momento. Así fue como este joven tuvo que regresar al sitio en el que alguna vez el gran sueño de su vida se esfumó de la manera más insólita. En aquella vieja mansión en la que una novia fugitiva trituró su hombría, nada más ni nada menos que el día de su boda, lo esperaban una gran cantidad de malos recuerdos anidados en sus entrañas. En cualquier lugar en donde se posaran sus ojos, allí estaban, flotando en el tiempo, los instantes más tristes de su vida, aquellos mediante los cuales su desdicha y su melancolía tuvieron su verdadero origen. Fue así que el hombre vio pasar frente a sus ojos una cantidad de recuerdos tristes, uno a uno, junto con los muebles que los obreros se llevaron para cargar y trasladar hacia su nueva residencia. Y así estuvo, ensimismado y atormentado por sus propios pensamientos durante un largo rato. Hasta que uno de los peones de la mudanza lo trajo abruptamente a la realidad cuando se acercó para pedirle que vaciara, al menos en parte, el contenido de un baúl que se encontraba en uno de los altillos de la casa. Al parecer, el baúl estaba tan pesado que no podía bajarlo por las escaleras. El muchacho subió al altillo en total silencio, con la intención de vaciar de una buena vez ese cofre, pensando que con ello, tal vez, daría por finalizada una larga jornada de amargos recuerdos. Pero el hombre jamás imaginó que, al abrir la tapa del pesado baúl, la sorpresa
iba a ser mucho más grande que el horror. En su interior estaba, desde hacía muchos años, el cadáver de aquella joven que alguna vez fuera su novia, todavía con su vestido de boda, todavía esperando que alguien la encontrase. Hoy, esa vieja mansión ya no existe. En su lugar hay una moderna torre de varios pisos de altura. Pero cuenta la leyenda que una novia espectral sigue apareciendo en los alrededores, buscando ser encontrada por las voces anónimas. Si una cosa está fuera de toda duda, es que el fantástico mundo de las leyendas urbanas siempre nos puede sorprender de alguna manera. Es que en el universo mágico de la tradición oral, todo es posible. Ningún personaje o escenario, por excéntricos que parezcan, están exentos de formar parte de una de ellas. Sin embargo, cuesta creer que uno de estos cuentos inexplicables pueda suceder en una discoteca, ante los ojos de muchos testigos que podrían corroborar su veracidad. Y más increíble aún puede parecer que el protagonista de la misma no sea un personaje cualquiera, sino el mismísimo diablo. El siguiente caso tuvo lugar en Colombia, en una discoteca de Bogotá, más precisamente en un lugar llamado La Calera, hacia la noche del Viernes Santo del año 2003. Cuentan que aquella noche de Viernes Santo, la movida en La Calera estaba agitadísima, porque es una fecha que los colombianos eligen especialmente para salir a divertirse. Aquella noche, una copiosa multitud danzaba alegremente al son de las rumbas. De pronto, en medio de la fiesta, hizo su entrada un misterioso joven. Nadie sabía ni de dónde había llegado ni a través de qué camino. Nadie sabía siquiera su nombre. Pero lo cierto es que entró como un ladrón en la noche, cuando menos se lo esperaba. Cuentan que se trataba de un individuo alto, muy elegante, atractivo y por sobre todo seductor. Estaba vestido con un tapado largo de color negro que llegaba hasta sus pies, luciendo un desconcertante aspecto. Sus ojos eran hermosos, aunque demasiado angostos y juntos, y llamaba especialmente la atención la profunda penetración de su mirada. Además, iba como rodeado de un aura mágica que hipnotizaba y destilaba a su paso una ofensiva vitalidad. Lo primero que hizo este enigmático visitante apenas se encontró en la discoteca fue ponerse a caminar de un lado para el otro, como si estuviera tratando de reconocer el terreno, o como si, literalmente, estuviera buscando a alguien. A medida que dirigía sus pasos hacia el interior de la pista de baile, el tiempo quedaba como suspendido a su alrededor. Todos permanecían estáticos, todos guardaban silencio, como sometidos a lo exótico de los aires y de las maneras del desconocido. Las miradas de todas las mujeres en especial lo seguían de arriba a abajo, y el extraño avanzaba con seguridad sobre aquella alfombra de miradas. Dicen que anduvo un buen rato caminando en medio de la gente, sin cruzar una palabra con nadie, indiferente a las tentadoras miradas que le arrojaban las chicas de la fiesta. Evidentemente, no cualquiera estaba a su altura, y aquel majestuoso personaje se estaba tomando su tiempo antes de decidirse por una compañera con quien compartir la alegría de la noche. Finalmente, y luego de un prolongado deambular, se acercó con decisión hacia una joven cuya suerte fue inmediatamente envidiada.
Muchos aseguran que era la mujer más hermosa que había en la discoteca. El misterioso sujeto la miró a los ojos y le preguntó si quería bailar, y ella, sin dudarlo, aceptó. Fue así que se pusieron a bailar muy apretados este misterioso caballero y la hermosa joven. Ella lo miraba como extasiada, embriagada por la belleza y la penetrante fascinación que entrevía en sus facciones, mientras lo sujetaba con los dos brazos por detrás de la nuca. Él, en cambio, apenas sujetaba con una de sus manos la cintura de la muchacha, mientras que con la otra, indiferente, sostenía una bebida. De a ratos, el joven le decía alguna cosa en el oído a la chica, y ella sonreía. Todos los concurrentes vieron a aquella pareja bailando en esa postura durante un largo tiempo. Lo más misterioso de esta historia es que mientras estaban bailando, aquel misterioso personaje le pidió a la joven un favor ciertamente extraño: que no le mirara los pies. Articuló como excusa cualquier argumento. Tal vez le dijo que se ponía nervioso o que perdía el ritmo o lo que fuera, pero insistía una y otra vez en la imperiosa necesidad de que, mientras estuvieran juntos, se abstuviera absolutamente de mirarle los pies. Ella, por supuesto, como estaba encantada con él, no tuvo al principio el menor inconveniente en acceder a su petición y siguió bailando tranquilamente, mirándolo directamente a la cara. Varias veces esta chica estuvo tentada y quiso mirarle los pies, pero logró contenerse. ¿Por qué este sujeto le había pedido que no se los mirara? Pero hay un dicho que asegura que la curiosidad mató al gato, y así fue en este caso, porque la chica no aguantó la curiosidad y en determinado momento comenzó a bajar poco a poco la cabeza hacia el piso para mirarle los pies a su compañero, mientras éste, tal vez como un gesto de triunfo, sonreía entre dientes. Y dicen que fue en ese preciso instante en el que la joven comprendió que aquel caballero no podía ser humano, pues lo que asomaba por debajo de su tapado no eran pies, sino literalmente un par de patas de cabra, provistas de pezuñas y cubiertas por un grueso pelaje. Al ver esto, la joven se desvaneció, cayendo pesadamente al piso de la discoteca. Inmediatamente, el ambiente se conmocionó. La gente dejó de bailar e improvisó una especie de rueda alrededor de la chica para intentar socorrerla. Alguien aplicó algunas maniobras de primeros auxilios, pero sin éxito alguno, pues la joven continuaba inconsciente. Otros le dieron a oler perfumes y alcohol con idéntico resultado. Y al ver, escandalizados, que incluso su respiración se volvía entrecortada y que el pulso se hacía notar en forma cada vez más débil, decidieron llamar a un servicio de emergencia. Poco tiempo más tarde, la joven era trasladada a toda velocidad en una ambulancia hacia un hospital del centro de Bogotá. Pero lo más misterioso del caso es que este enigmático sujeto con el que había bailado no estaba con la chica en ese difícil momento. Es más, cuando quisieron buscarlo para que acompañara a la joven en la ambulancia, se encontraron con la mayúscula sorpresa de que había desaparecido. Lo que ocurrió a continuación pertenece enteramente al mundo de la tragedia. La joven fue ingresada al hospital en un estado muy grave, delirando y repitiendo en voz baja una y otra vez: "El diablo, el diablo, el diablo, baile con el diablo". Luego, su cuerpo comenzó a convulsionar y la pobre muchacha falleció. Los médicos que la atendieron estaban desconcertados. Aún hoy parece imposible proporcionar una explicación racional acerca de las causas de su muerte. Pero lo más impactante de todo es que cuando quisieron hacer la autopsia del cuerpo, se encontraron con que éste presentaba extrañas quemaduras y marcas
en la zona de la espalda y en el cuello. Además, como si esto fuera poco, los ojos de la víctima estaban inyectados en sangre. Ante tan extravagante panorama, los padres de la chica, quienes la habían estado acompañando durante las pocas horas que duró su internación, decidieron tomar cartas en el asunto. No era posible que nadie pudiera aportar algún dato de lo ocurrido. No era posible que aquel caballero con el que su hija había bailado toda la noche y principal sospechoso de lo ocurrido hubiera desaparecido como si se lo hubiera tragado la tierra. Y no era posible, finalmente, que una agresión tan aberrante hubiese podido suceder así, tan impunemente, enfrente de tantos testigos. Fue entonces que los padres de la chica fallecida decidieron pedirle a las autoridades policiales que revisaran las cámaras de seguridad de la discoteca. Y así se hizo, pero aunque todos esperaban que las grabaciones proporcionaran alguna luz sobre lo acontecido aquella noche, lo que vieron, por el contrario, antes que apaciguar su alma, los paralizaría del miedo por segunda vez. Las cámaras mostraban a la joven bailando, sí, pero la chica estaba bailando sola. El misterioso compañero, ese seductor caballero que se había robado las miradas de todas las chicas del baile el día del Viernes Santo, no aparecía jamás junto a ella en las grabaciones. La imagen que se veía mostraba a la joven con sus dos brazos elevados y los dedos entrelazados, como si estuviese tomando por detrás de la nuca a un hombre imaginario. Lo raro del caso es que las cintas, además, mostraban que la gente que estaba alrededor de la chica ocasionalmente la miraban a ella, y no solamente a ella, sino también, a juzgar por la dirección de las miradas, hacia algo que debería estar allí, pero que, por increíble que pareciera, no estaba. El hecho fue tan notorio que varios programas de televisión, radios y revistas dieron a conocer entrevistas y testimonios de gente que había estado aquella noche en la discoteca en la que todo ocurrió. Entonces comenzaron a surgir otros detalles no menos escabrosos que los ya conocidos. Antes que todo, uno de estos datos que apareció en la prensa fue que en el piso del lugar en el que la pareja estaba bailando se encontraron marcas de pisadas de cabra y que además predominaba en las inmediaciones un fuertísimo olor a azufre que no desapareció sino luego de varios días. Además, descubrieron que en uno de los espejos de los baños de la discoteca apareció escrito en sangre el siguiente mensaje: Viernes Santo, muerte de Cristo. Viernes Santo, yo revivo, riego sangre y marco a los humanos. Un medio de comunicación, ante tan contundentes evidencias, presentó la noticia bajo el título El diablo en la discoteca. Y fue así que desde entonces pasó a llamarse esta leyenda. A partir de esta leyenda, comenzaron a circular en toda Colombia una serie de testimonios similares, refiriendo también sobre la presencia del diablo en otras discotecas de otros lugares del país. Hay quienes cuentan que el propósito del diablo es hacer sus apariciones en fechas importantes para el cristianismo, para llevarse algunas almas al infierno. Desde aquel día, dicen, la movida nocturna en Colombia ya no es la misma. Mucha gente, atemorizada por la leyenda, dejó de asistir por un tiempo a las discotecas del país. Y en Bogotá, el suceso tuvo un especial impacto. Incluso hoy en día, durante las noches de Viernes Santo, todos caminan entre la multitud de la pista de baile, mirándose a los ojos, como tratando de adivinar si alguno de ellos no podría ser el diablo. No sería nada raro verlo deambulando por ahí, rodeado de mujeres, bailando al ritmo de las rumbas y de las voces anónimas.
La tormenta rugía con furia en la ciudad norteamericana de Filadelfia, que, por las altas horas de la noche, parecía dormida, congelada en el tiempo. En una de las residencias de las afueras de la urbe, un hombre contemplaba a través de los cristales de una ventana cómo los copos de nieve caían copiosamente sobre los árboles y el jardín. Se trataba de un reconocido médico que vivía solo en su pintoresco hogar. Luego de contemplar aquel mágico espectáculo por algunos minutos, el doctor se retiró a su dormitorio a descansar, pero apenas llegó a dormir un par de horas porque, minutos después de la medianoche, se despertó de un salto al escuchar unos golpes incesantes en su puerta de entrada. El hombre se acercó hasta el vestíbulo, bastante mareado por el sueño, y posó su ojo en la mirilla de la puerta para ver quién estaba del otro lado. Entonces pudo divisar a una niña de unos 12 años de edad, esbelta, de cabellos castaños, que vestía un saco azul y llevaba un grueso manto blanco de lana que envolvía su cuerpo. El doctor abrió la puerta, bastante preocupado al ver a la pequeña desprotegida a esas horas de la noche, expuesta a un frío intenso que calaba los huesos. Le preguntó si estaba perdida y si buscaba refugio, y le ofreció una taza de sopa caliente y una cómoda cama. La niña, visiblemente afligida, le comentó que precisaba su ayuda porque su madre se encontraba muy enferma y estaba a punto de morir. El médico, entendiendo la gravedad del asunto, sin perder tiempo, le preguntó a dónde se encontraba su mamá, a lo que ella le respondió, extendiendo su brazo derecho y señalando con el dedo índice una diminuta luz que brillaba a lo lejos. El doctor tomó su maletín con instrumentos de primeros auxilios, se puso un abrigado loden que le llegaba casi hasta los pies, se calzó unos guantes de cuero y cubrió su cuello con una gruesa bufanda de lana. Antes de salir, encendió un farol a querosén para alumbrar el camino a través del inmenso manto de nieve. La niña y el doctor caminaron juntos, sintiendo cómo sus pies se hundían en la espesa nieve y cómo el viento, con sus gélidas garras, les arañaba la cara. El hombre, preocupado por el frío glacial que reinaba aquella madrugada, le preguntó a la pequeña si estaba bien, y ella, con un sutil movimiento de cabeza, le respondió que sí. Los últimos metros se tornaron interminables. Sus pies se hundían cada vez más en el espeso manto nevado, mientras los copos de nieve golpeaban con violencia sus rostros. Finalmente, llegaron. El médico alumbró con su farol los peldaños de madera de la entrada principal y le pidió a la niña que le abriera la puerta. Los dos entraron, y una vez en el interior de la casa, el doctor le preguntó a la niña por su madre. Ella le señaló una puerta que se encontraba al final de un solitario y penumbroso pasillo, y el hombre, luego de divisarla, asintió con su cabeza y le pidió a la niña que aguardara allí, mientras él iba a atender a su mamá. A medida que el doctor se acercaba al dormitorio, podía sentir los suaves quejidos de una mujer que, aparentemente, estaba sufriendo mucho. Abrió la puerta y se encontró con un panorama poco alentador. Allí estaba, tendida sobre una desvencijada cama, una mujer de mediana edad que sudaba, deliraba y murmuraba palabras inentendibles. El color de la piel de la señora se asemejaba más a la luz de la llama del candil que alumbraba la sala que a cualquier otra cosa, y su temperatura corporal se encontraba por las nubes. Era evidente que la madre de la niña era víctima de una fuerte y peligrosa fiebre que, si no se trataba inmediatamente, le arrebataría la vida. Así que, sin perder ni un segundo más, el médico tomó cartas en el asunto y se dispuso a curarla. Pasado un rato, la mujer comenzó a dar muestras de una leve mejoría. Su mirada denotaba una extrema confusión, como si no recordara nada, pero ya no deliraba. El doctor, mucho más aliviado al ver la evolución de su paciente, le dijo que se quedara lo más tranquila posible haciendo reposo. Fue en ese instante cuando el médico vio sobre un mueble una fotografía de la niña de cabellos castaños que horas atrás había golpeado la puerta de su casa y lo había conducido hasta el lugar. Entonces, visiblemente emocionado, el médico felicitó a la señora por el elogiable valor de su hija. Si no fuera por la niña, usted habría fallecido. Tiene una hija muy valiente, señora. Ella fue a buscarme y me trajo hasta aquí. Unas horas más y usted no habría sobrevivido.
Al escuchar estas palabras, la mujer se mostró sorprendida y con las pocas fuerzas que le quedaban intentó responderle. «Usted debe estar equivocado, doctor. Hace 2 años, mi hija fue atrapada por una fuerte tormenta de nieve y murió de hipotermia». El doctor la miró sorprendido. Aquello que le estaba diciendo a la señora era algo imposible, porque esa niña, esa misma que la mujer decía que estaba muerta, había estado con él instantes atrás. El médico, con esa postura escéptica que caracteriza a los científicos, negó rotundamente lo que la señora le estaba diciendo. «Señora, usted está delirando. Le juro que hace unos instantes estuve con su hija y fue ella misma la que me trajo a este lugar». Así que el médico fue a buscar a la niña para demostrarle a la madre que estaba equivocada. Pero al llegar a la entrada de la casa, se dio cuenta de que la niña ya no estaba. El hombre se sentía más confundido que nunca, así que decidió volver a la recámara para preguntarle nuevamente a la convaleciente mujer por su hija. Pero ella, temblando y con un nudo en la garganta que apenas la dejaba hablar, le respondió: «Ya se lo dije, doctor, mi hija murió. Todavía guardo la ropa que llevaba puesta aquel día». Al terminar la frase, con suma dificultad producto del cansancio, la señora señaló con una de sus manos un ropero que se encontraba dentro del dormitorio. El médico, completamente incrédulo, abrió las puertas del viejo mueble buscando probarle a la mujer que estaba fuera de sus cabales. Pero en ese preciso instante, su escepticismo recibió una bofetada. Vio colgados en una percha el mismo saco azul que la niña llevaba puesto y el grueso manto blanco de lana que envolvía su cuerpo. El médico siguió negando lo evidente, pero por más que lo intentaba, no podía dejar de pensar sobre esas misteriosas revelaciones. Así que, una vez que se aseguró de que la señora se encontraba estable, se retiró con la promesa de que regresaría al día siguiente para ver su evolución. Una vez en el exterior, el doctor intentó visualizar su casa, pero lo único que vio fue la negrura de la noche cortada por los furiosos copos de nieve que danzaban frenéticamente al compás del fuerte y gélido viento. El doctor intentó recordar el lugar por el que había llegado con la niña, así que buscó el farol a querosén e iluminó el suelo para buscar en la nieve las huellas que habían dejado, él y la niña. De esa manera, al seguir las huellas, podría regresar de manera segura a su hogar. Pero fue en ese preciso momento que descubrió algo tan sorprendente que derribó de un golpe y para siempre su escepticismo. Al iluminar con la lámpara, vio que solo sus huellas estaban en la nieve. Las huellas de la niña no estaban junto a las suyas. No había ni un solo rastro de la pequeña. Todavía hay quienes aseguran que en cada tormenta de nieve que azota esa zona de los Estados Unidos, esta niña sobrenatural sigue apareciendo. Algunos que la vieron la describen como un espectro más brillante que la nieve misma. Un fantasma que no busca asustar, sino brindar su ayuda y dejar una huella imborrable en la memoria colectiva de las voces anónimas. El origen de esta historia se remonta a la década del 80 del siglo pasado, en la colonia Madero, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el noreste de México. En aquellos tiempos, un circo de cierto renombre para los mexicanos se instaló al pie de una ruta en esa ciudad fronteriza. A los pocos días del estreno de sus primeras funciones, el circo pasó a ser un éxito total. Cada día recibía a centenares de personas que abarrotaban la gigantesca y colorida carpa. El público aplaudía rabiar a los contorsionistas que arqueaban sus cuerpos como si fueran de goma, a los malabaristas que arrojaban 7 y hasta 8 vuelos en el aire sin dejarlos caer al piso, a los 5 payasos que se subían a un pequeño carro de bomberos multicolor, desde el cual le arrojaban agua al público, y a los 6 motociclistas que ingresaban al globo de la muerte
para arriesgar sus vidas a una velocidad asombrosa. Cualquiera de los 32 artistas circenses que se presentaban en el escenario se lucía de principio a fin y además se ganaba la ovación del público. Todo marchaba de maravillas, hasta que un día ocurrió una tragedia que enlutó al circo. Uno de los payasos, tentado por el volumen de entradas que se vendían, ingresó a escondidas a la boletería cuando estaba cerrada y robó las ganancias acumuladas de varias funciones. Lo peor del caso fue que este payaso no pudo salirse con la suya tan fácilmente, porque uno de los trapecistas del circo lo vio justo cuando estaba saliendo con el botín en sus manos, e inmediatamente fue a contarle al dueño del circo lo que acababa de presenciar. El empresario, que en ese momento estaba durmiendo, se despertó de un salto y, acompañado por 4 de sus trabajadores, salió furioso hacia la casa rodante del payaso para increparlo por haber saqueado la recaudación. Al verlo tan exaltado, el payaso trató de tranquilizarlo y le contestó que aquello que estaba surgiendo era una locura, que él jamás tocaría ni un centavo de las ganancias del circo. No conforme con la respuesta del payaso, el dueño llamó al hombre forzudo para que sujetara al ladrón mientras él buscaba en sus bolsillos. Fue así que descubrieron un fajo enorme de billetes, obviamente robados. En el lugar se armó un griterío que despertó a todos los integrantes del circo. Instantes después, la noticia de que el payaso había robado el dinero de todos los trabajadores corrió como reguero de pólvora, y los artistas, enfurecidos, comenzaron a darle una tremenda paliza al ladrón. Los 4 payasos restantes le dieron patadas y golpes de puño por todas partes del cuerpo. Uno de los malabaristas tiraba de una de sus piernas, mientras el hombre forzudo le hacía una llave para sujetarlo y a la vez estrangularlo. Tanto golpearon al payaso que acabaron matándolo. Luego de darse cuenta de la barbaridad que habían cometido, todos los involucrados en el asesinato se deshicieron del cuerpo del payaso ladrón, tirándolo en un desolado lugar de la colonia Madero. Posteriormente, intentaron fingir que nada había ocurrido, pero a decir verdad, el ambiente nunca volvió a ser el mismo en aquel circo mexicano. La alegría había desaparecido por completo de los rostros de los trabajadores, y muchos de ellos se culparon por la desaparición de su compañero. Lo cierto es que el fracaso comenzó a apoderarse de ese circo que solía brillar en cada función, y lentamente el público dejó de visitarlo. Pocos días después de ocurrida la tragedia, el circo abandonó la ciudad y algunos de los artistas, a raíz de la depresión, se retiraron para siempre del mundo circense. El predio en el que se encontraba la carpa quedó descampado y, a diferencia de lo que pasaba cuando el circo estaba en funcionamiento, ahora no pasaba ni un alma por el lugar. Tiempo después, comenzó a circular en la zona un rumor que afirmaba que en ese terreno en el que un artista de la alegría había sido asesinado, habitaba una especie de maldición. Entre otras cosas, se decía que durante las horas de la noche, el fantasma del payaso asesinado aparecía desde las sombras buscando venganza. Una fría noche, un conductor mexicano pasó en su auto por ese mismo lugar en el que años atrás había funcionado un circo. Y en ese preciso instante en el que transitaba por la vieja entrada de la carpa, el motor de su auto se apagó. El vehículo siguió andando unos pocos metros hasta que finalmente se detuvo. El hombre intentó encenderlo, pero el motor parecía estar dañado. Bastante ofuscado, el conductor golpeó su cabeza contra el volante y la dejó recostada mientras maldecía y propinaba insultos al aire por haberse quedado varado en el medio de la nada. Fue entonces que, por el rabillo del ojo, percibió que había alguien del otro lado de su ventanilla. Cuando lo vio quedó petrificado, sin saber bien qué hacer.
Era una cara sonriente que mezclaba la alegría con la tristeza, escondida detrás de un colorido maquillaje. La boca, pintada de un rojo furioso, parecía estar congelada en una sonrisa franca que iba de oreja a oreja. Su nariz estaba pintada de un colorado en forma de círculo y sus ojos, completamente blancos, estaban rodeados por lo que parecían ser dos corazones de color negro. El conductor no sabía bien qué hacer, porque este siniestro payaso estaba del otro lado de la ventanilla, sonriendo, con su rostro casi pegado al cristal, tan rígido que parecía una estatua. Nervioso, probó encender su auto una vez más, y esta vez sí arrancó. El auto comenzó a desplazarse lentamente, como si el conductor estuviera intentando no llamar la atención de ese payaso macabro que se le había aparecido súbitamente desde la oscuridad. Para su sorpresa, el macabro personaje empezó a acompañarlo a paso lento, siempre con su rostro pegado a la ventanilla, sin dejar de regalarle, ni por un solo segundo, esa tétrica sonrisa que tanto lo incomodaba. Finalmente, luego de avanzar unos cuantos metros en medio de un incómodo silencio, el misterioso payaso desapareció tan súbitamente como había aparecido. El conductor, luego de respirar aliviado y de secarse las gotas de sudor que brotaban de su frente, apretó el acelerador y salió tan rápido como el motor de su vehículo se lo permitió. Lo más escalofriante de este caso es que no es el único. Las historias sobre las apariciones del payaso de Nuevo Laredo no terminan ahí. Al parecer, son varios los testigos de las apariciones de este desgraciado payaso. Cuentan que todo aquel que pase durante la madrugada por la colonia Madero, más precisamente en ese mismo punto en el que funcionaba el circo, sentirá como el motor de su auto en determinado punto se apaga, y entonces, en medio de la negrura aparecerá el rostro del payaso fantasma. Casi siempre se lo ve del otro lado de alguna de las ventanillas del auto, con su perturbadora sonrisa y una de sus manos cubierta con un guante blanco manchado de sangre, apoyada contra el cristal, como saludando a aquel con el que se ha encontrado. Su siniestra sonrisa contrasta con su triste mirada, y los ojos, completamente blancos, parecen estudiar detenidamente a las personas como si buscara algo en ellas. La mayoría de las veces solo observa con detenimiento tanto a conductores como a acompañantes, y sigue el movimiento del auto hasta perderse en las sombras. En otras ocasiones, aparece para regalarles un globo a los que lleguen a ese desolado lugar en el que él perdió la vida. Según dicen, el payaso tiene dos globos, uno de color rojo y otro de color azul. Luego de aproximarse a las personas, acerca su rostro y las estudia. Después de unos segundos, que para las infortunadas personas se tornan interminables, decide qué globo le va a regalar a cada una. Si el que le obsequia a la persona es el rojo, entonces la persona será afortunada. Eso significa que el payaso al encuentro le despertó felicidad. Si por el contrario, este macabro personaje le obsequia un globo azul, entonces el sujeto que se lo encontró estará en graves problemas. El azul revela que está furioso porque la persona le recuerda a esos antiguos compañeros del circo que cruelmente lo asesinaron. En tal caso, el bufón sobrenatural se enfurecerá tanto que intentará cobrar venganza en ese preciso instante. Así que cualquiera que se encuentre con este payaso del más allá en ese terreno abandonado de Nuevo Laredo y descubra que le quiere regalar un globo azul, lo primero que debe hacer es salir rápidamente del lugar, si es que quiere salvar su vida. A propósito del tema, hay una aterradora historia que tiene como protagonista a un grupo de jóvenes que una noche de Halloween fueron en busca del popular payaso. Llegaron a ese terreno en el que alguna vez hubo un circo y lo buscaron con sus linternas, pero el lugar estaba desierto. No había rastros de ese payaso fantasma. Al ver que allí no pasaba nada fuera de lo común, los amigos comenzaron a bromear y a burlarse del supuesto fantasma del payaso de Nuevo Laredo. «Güey, no mames, estas chingas historias sobre el payaso son falsas como billete de $2», dijo uno de ellos. Los amigos se rieron a carcajadas hasta que, de pronto,
se les borró la sonrisa de la cara, pues el payaso de Nuevo Laredo acababa de manifestarse delante de ellos. Pero no lo hizo de la forma que esperaban, sino a través del cuerpo de una de las chicas del grupo que fue poseída. De golpe, la chica cambió su comportamiento y comenzó a hablarles con una voz chillona, repitiendo sin cesar: Vengan a mi circo, tengo un globo para cada uno de ustedes. Mientras repetía esas frases de manera robótica, les regalaba a sus amigos una sonrisa de oreja a oreja y les hacía gestos con una de sus manos, como invitarlos a caminar en medio de la negrura hacia un lugar específico. El comportamiento de la muchacha aterrorizó al grupo de amigos. En una primera instancia pensaron que todo aquello no era más que una broma, pero cuando se acercaron a su amiga, vieron que sus ojos se habían dado vuelta y estaban completamente blancos. Además, el tono de su voz era muy chillón, tan agudo que casi les perforó los tímpanos. Así que al ver que su compañera no estaba bien, 4 de los varones del grupo la sujetaron con mucho trabajo porque la chica se movía con la fuerza de un toro, y luego de reducirla, se la llevaron del lugar. Esa misma madrugada, la desventurada joven fue trasladada a una iglesia de Nuevo Laredo, en donde la recibió un sacerdote. Allí le realizaron varios exorcismos hasta que, luego de varios intentos, el espíritu del payaso fue completamente expulsado de su cuerpo, exactamente una semana después de iniciada la posesión. Hace alrededor de 40 años que un payaso fue asesinado de manera cruel e injusta por sus propios compañeros. Increíblemente, hoy su fantasma sigue manifestándose en el lugar en el que él perdió la vida. Nadie sabe bien qué es lo que quiere, si busca venganza o si tal vez intenta llevar a cabo algunos de los numerosos shows que realizó en vida. Igualmente, este caso nos invita a reflexionar, pues son muchos los mexicanos que acuden al lugar de los hechos impulsados por una especie de morbo que es capaz de ponerlo frente a un ser tan siniestro como ignominioso que busca reírse a carcajadas de las voces anónimas. Si el video te gustó, dale like y compártelo. Puedes seguirnos en las redes sociales y descubrir historias fascinantes, creepypastas y las mejores leyendas urbanas. Soy Guillermo Lockhart y te doy las gracias por ser parte de las Voces Anónimas.